expresa en el momento real, de pronto lo que son deudas. Entonces es como la herramienta que tenemos nosotros los contadores para poder de pronto entrar a tomar decisiones en una empresa. Muy bien, excelente, Julián, muchas gracias. Gracias a todos por esos aportes tan valiosos, muy buena la información. Miren, muchachos, lo que ustedes dicen es totalmente cierto y básicamente esa es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera resume todo lo que pasa en el día a día de una organización, lo lleva a cifras y esas cifras, lo más importante es que sirven para tomar decisiones. ¿Quién toma decisiones? Todas las personas que tengan que ver con la organización. Entonces, lo primero es, la contabilidad financiera lo que busca es proporcionar información sobre todo lo que mueve la organización en temas monetarios, con el fin de que los usuarios o interesados utilicen esa información. Entonces, de ahí se desprende que hay unos usuarios de la información financiera. ¿Cuáles son los usuarios? Esos usuarios de la información financiera son los empleados, los dueños de las empresas, los proveedores, los clientes, el sector financiero como tal, pero también el Estado. Entonces miren que cada uno de esos actores que estamos mencionando ahí tiene finalmente un punto de vista distinto para usar esa información financiera. Es decir, va a tratar de hacerme entender. Desde el punto de vista de utilización de los estados financieros, las personas que tienen contacto con la organización toman decisiones de acuerdo a lo que cada uno de esos usuarios requiera. Ejemplo, la DIAN, ¿para qué le servirá la información financiera o los estados financieros a la DIAN? De a uno, ¿para qué servirá eso? ¿Cuántos han generado? Muy bien, excelente. Justamente para eso, para que la DIAN venga, revise los estados financieros y ellos dicen, venga, como usted tiene utilidades este periodo, partamos. Deme el 33% del año pasado, deme este año el 32% de lo que su empresa tiene de utilidades. Por el contrario, si hay pérdidas, la DIAN que le dice, ah, no, eso es una pérdida suya, yo aquí no voy a venir. Cuando hay pérdidas, el Estado no comparte nada. Cuando hay utilidades, si viene por el 32% a partir de este año, ¿no? Y el próximo el 31% y luego el 30%. Así fue que quedó, ¿cierto? ¿Para qué le sirven los estados financieros a los empleados? ¿Para qué les servirán? Camilo, te escuchamos. Adelante, que tienes el micrófono abierto. Te escuchamos. No, pues yo creo que ¿Para qué? empleado, que no para sentirse seguro, pues no para mirar de que muchas empresas pues que no están bien financieramente y eso también ocurre que no le pagan ciertas operaciones por los empleados, también tienen como una ley de que pues, tengan esa información. Muy bien, o sea que los empleados, con lo que tú estás diciendo, los empleados entonces también tienen mucho que ver y muchas decisiones tienen que tomar con los estados financieros. ¿Es así? Pues es más como una tranquilidad para ellos, porque pues caminan muchas veces eso y se retrasan los pagos y también hay muchas empresas mandando a hoy en día y pues eso sería como un documento pues, que les da más tranquilidad, no sé si lo documento famoso. Claro, y voy a redondear la idea ahí de Camilo. Se supone que si yo soy empleado de una empresa y a mí la empresa nunca me muestra estados financieros y no me está pagando a tiempo, yo podría entonces decir de una manera directa que esa empresa está teniendo dificultades económicas porque no me paga a tiempo y no me muestra la información como está. O Estefanía Vélez, ¿qué pensará de eso? ¿Para qué le servirá la información financiera a los empleados? Profe, pues yo digo que pues hay mucha gente que esa parte lo mismo, muchos empleados, porque como no conocen el tema, entonces para ellos es transparente lo que puede estar pasando en la organización. Pero como uno que sí sabe, pues nos damos cuenta en qué estado puede estar la empresa de que si va creciendo o está en un estado que puede ir decayendo. Pongamos la empresa de nosotros, pues si
serían 4 compañías, de acuerdo a la actividad. Sí, Entonces, pongamos el área de servicios, pues como le están prestando servicios en el parque, ni temas de recreación, pues esa parte cuando se queda en el concurso, los mandaron por la carta, que están entendiendo como ese ingreso a la empresa, el tema de pagos, si no tienen cómo pagarles. claro. O sea que las empresas, ahora con todo este tema del COVID y todo lo que ha sucedido en los estados financieros, deben de estar aporreadas, porque muy seguramente muchas compañías no están teniendo el ingreso que tenían antes, como tú me lo estás mencionando, Estefanía. ¿Es así o no? Sí, señor. O sea que tú como empleada de esa compañía, con esa información que estás teniendo, vas a tomar decisiones o no. ¿Te sirve para tomar tus decisiones o no? Sí, señor, claro. Te pongo el escenario que estamos viviendo hoy. La compañía donde estamos no nos está pagando a tiempo. Como no nos está pagando a tiempo, pues entonces yo sí tengo que pagar lo normal de mi vida cotidiana. Y lo normal es que, mire, yo tengo que pagar el colegio de los niños, los servicios públicos, tengo que pagar la alimentación, si pago arrendamiento o cuotas de crédito, pues tengo que cubrir una cantidad de necesidades. Si la empresa donde yo estoy empieza a retrasarse en los pagos, no está bien, ¿qué decisión podría tomar yo? Profe, pues en estos momentos, ahorita la pandemia es crítica de decisión. Sí, de No acuerdo. tienen como ese ingreso que tenían anteriormente, entonces puede que les digan, usted así sigue, pero se les puede pagar retrasado el sueldo, pero se puede llegar. Sí, O como tenían ingresos de 1.200.000 y se los vamos a bajar el mínimo, pues está la decisión de uno como empleado si quiere seguir y toma esa decisión. muy bien, excelente tu punto de vista, Estefanía. Y eso que tú estás diciendo acá es justamente lo que vamos a mirar en este curso. En este curso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar las cifras de una compañía y de acuerdo a esas cifras vamos a tomar decisiones. La compañía, por ejemplo, en estos momentos, y creo que todos de una manera directa o indirecta lo estamos viviendo, las compañías, muchas de ellas les tocó tomar decisiones fuertes, fuertes como las que decía Estefanía. Uno, mire, no tenemos el ingreso para pagarle lo que le pagábamos antes, le vamos a seguir pagando, pero pactemos un sueldo inferior al que usted tiene ahorita. Primera situación, primer escenario. Segundo escenario, venga, yo no le voy a poder pagar eso, pero si yo soy capaz de pagarle una suma inferior, me voy a demorar en el tiempo. ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Se queda conmigo? ¿No se queda? ¿Se va? ¿O usted qué decisión toma? Entonces mire que para eso sirven los estados financieros, para que todos tomemos decisiones. A veces la empresa toma decisiones por uno y uno decide si las acepta o no las acepta, ¿cierto? Muy bien, ahí está como la radiografía de lo que quería mostrarles. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Ahí lo están viendo pues en su pantalla. Los estados financieros básicos son 4. El estado de situación financiera, que ustedes anteriormente lo conocían como el balance general, simplemente cambió de nombre. Sin embargo, también hay unos cambios importantes ahí a raíz del tema de normas internacionales de información financiera, el tema de NIF. NIF nos dijo, venga, a partir de ahora usted va a hacer estados financieros, pero cada vez que los haga, condiciones, primera gran condición y primer gran cambio, me los envía comparativos. Es decir, me compara el año pasado con este año, para ir mirando a ver usted cómo está y para que las empresas, las otras empresas o los usuarios de esa información, como los mencionamos hace un momento, tomen decisiones. Decisiones como las que acabamos de analizar con Estefanía, ¿cierto? Segundo, otro estado financiero que hay que producir en la empresa, el estado de resultados. Según normas internacionales de información financiera, ya se llama estado de resultado integral. Y en ese estado de resultado integral pueden ir valores de ingresos, costos y gastos que estén en este momento afectando la situación financiera o ingresos, costos y gastos que pueden afectar en el futuro, y a eso es lo que se ha denominado el otro resultado integral. Vamos a tratar de pronto de meternos en algo de eso, sin embargo, no es tema de la materia hablar de estados financieros y la composición como tal a ese punto. Sin embargo, vamos a tratar que cuando lleguemos allá
hablemos un poquitico del otro resultado integral que de manera directa es un tabú que existe de parte de los contadores y pues todavía hay mucha información que no está muy clara de cómo se procesa. Muy bien. Tercero, el estado de cambios en el patrimonio. Recordemos que todas las empresas de un año a otro van a cambiar su situación patrimonial. ¿Por qué? Porque este año ganaron o perdieron. La única manera de que eso no cambie en nada es que la empresa esté cerrada, no produzca absolutamente nada y sea muy juiciosa en presentar sus declaraciones. Porque usted puede tener una empresa que no la tiene activa, pero si usted no presenta una declaración, ya va de sanción, o sea que le va a cambiar el patrimonio. Va a tener una pérdida indirectamente producto de la sanción por el incumplimiento tributario en alguna declaración. Y por último vamos a mirar el estado de flujo de efectivo, que es aquel estado financiero que me muestra los dineros, qué dineros entraron, cómo se movieron y qué dineros quedaron al final de un ejercicio financiero. Todo eso debe ir acompañado del tema de las revelaciones. Las revelaciones es que son lo que anteriormente llamábamos las notas a los estados financieros y son aquellos, digamos que, documentos que me permiten aclarar muchas de las partidas que hay en los estados financieros para comprender un poco más como todo ese manejo financiero de la empresa y lo que compone cada uno de sus rubros. Ahí está como los estados financieros básicos, que es lo que nos decían las normas internacionales. Los usuarios los acabamos de mencionar hace un momento, ¿sí? Y aquí en usuarios yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿para qué les sirve a una entidad financiera los estados financieros de mi empresa? ¿Para qué les servirá? ¿Los escucho o los leo? ¿Cuál quieren? Un estudio, hacer estudio de mercado también. Si quieren aquí, por lo que creen. Un banco, por ejemplo, ¿para qué le serviría eso? Para prestarle dinero. Para prestarle dinero. Sí, hacer ese tipo que lo requerimos para darle algún crédito. Muy bien, excelente punto ahí, Camilo. Julián, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a complementar algo? Se nos fue el audio ahí con Julián. Julián, otra vez, porfa. Profe, no, había pensado de pronto en los bancos, pero bueno, argumentalmente del Estado, la DIAN, no sé, cualquier organismo que de verdad necesite entrar a mirar las cuentas a la hora de cobros o sanciones. Muy bien. Los proveedores, Julián, por ejemplo, a los proveedores, ¿para qué les servirán mis estados financieros? Pues si son a crédito, me imagino que para saber si pueden soltar mercancía sin problema o no sé, saber también cuánto les están debiendo cada empresa y empezar a ejecutar cobros, de pronto jurídicos o bueno, no sé, esos lados. Muy bien, excelente punto ahí, Julián. De eso se trata la información financiera. A cada una de las personas que involucran de manera directa o indirecta esos estados financieros, eso le sirve para algo. Al banco le sirve para tomar decisiones de endeudamiento, como está diciendo aquí Andrea en el chat. Le dicen, no, venga, es que, ojo que ese banco me opera a mí. Esos estados financieros para mirar la capacidad de endeudamiento, totalmente de acuerdo. Porque seguramente si mi empresa está muy endeudada, el banco no me va a prestar, porque el banco va a decir, venga, si le presto dinero a esa empresa tan endeudada, de pronto no me paga nunca, se pierde la platica. Shirley también dice, para los créditos, para saber si tiene la capacidad de pago, muy bien, lo mismo. Mayra decía, mire, Mariana me decía, para saber la situación económica de la empresa, claro, correcto. Y Andrea decía también, ¿qué valorización tiene la empresa para ellos analizar el riesgo? Claro, las entidades financieras miran mucho el tema de riesgo y el tema de pérdida de valor, el tema de pérdida de dinero. Muy bien. Miremos ahora, arranquemos a hablar de los estados financieros propiamente dicho, los que quiero mirar aquí en esta primera parte con ustedes. Vamos a mirar lo que anteriormente conocíamos como balance general, que ahora se llama estado de situación financiera, ¿cierto? Ese estado de situación financiera es una fotografía ¿de qué? De los recursos que tiene la empresa, de las deudas que tiene la empresa y al final, como todos lo saben, todos los que estamos aquí en este curso,
el resultado de esos recursos que hay menos las deudas es lo que me queda de patrimonio. Es decir, el estado de situación financiera es una fotografía que se toma a una fecha determinada y es donde se muestra cuáles son los bienes o los recursos que se tienen, cuáles son las deudas que hay a ese momento, y si hiciéramos una liquidación teórica vendiendo los bienes que hay o los recursos que hay y pagando las obligaciones, nos debería quedar un remanente llamado patrimonio. Ese estado de situación financiera es de los estados financieros que más información aporta para hacer un adecuado análisis de lo que es una empresa. Ese estado de situación financiera básicamente lo construye obviamente el departamento contable, partiendo de ¿dónde? De cada una de las transacciones que se realizaron. Es que un vendedor nuestro salió a una comisión al Valle la semana pasada. El señor se fue, el señor es el vendedor de nosotros, es el señor encargado de toda la parte comercial. Él salió la semana pasada, se fue para el Valle, hizo unas ventas y regresó. Muy seguramente cuando él regrese nos va a traer una cantidad de gastos en que incurrió. Esos gastos se le entregan al departamento contable, ellos previamente hacen una validación si los gastos cumplen o no cumplen condiciones y le dicen a la persona, así vea, mire, le vamos a reembolsar el dinero o por el contrario, este no se lo reembolso porque este gasto que hay aquí, esta gasolina no está a nombre de la empresa o este almuerzo que usted trajo no lo trajo con el RUT del restaurante donde le vendieron el almuerzo como tal. Si no cumple el requisito, se lo van a devolver y le van a decir, vea señor, lo sentimos mucho. A usted lo hemos capacitado, le hemos dicho cómo son los gastos que hay que traer a la empresa. ¿Por qué? Porque toda esa información se va y se digita en un software contable y se produce el estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera le va a servir a la empresa para tomar decisiones, ¿cierto? Cada una de esas cosas. En ese estado de situación financiera vamos a mirar cómo se construye. Ahí hay un pequeño bosquejo de cómo se construye un estado de situación financiera. Primero el nombre de la empresa, obviamente el nombre del estado financiero, ¿sí? Una fecha determinada comparada con la fecha del año anterior. Esto es, si usted dice, yo tengo un estado financiero al 31 de diciembre del 2019, lo debería entregar comparativo con el 31 de diciembre del año anterior. A eso es lo que se refiere ese punto que hay allí. Ese estado de situación financiera debe traer los recursos distribuidos en activos corrientes y activos no corrientes, en pasivos corrientes y no corrientes, y el remanente que sería el patrimonio. Sobra decir que la sumatoria de los activos tiene que ser igual a los pasivos más el patrimonio. De lo contrario, el estado financiero tiene problemas. Y esos problemas van a caer en cabeza del contador de la organización y de todo su equipo contable, porque un estado financiero descuadrado no se puede entregar, ¿sí? Esa es la estructura pues, del estado financiero. En este estado financiero, la idea es que nosotros empecemos a mirar cada una de las denominaciones que hay aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya son las 8 de la noche, vamos a hacer un breakcito entonces de unos minuticos. Son las 8 y 3 minutos. Hagamos lo siguiente, dejemos acá a las 8 y 20, retomamos, continuamos con todo esto, a ver si logramos como evacuar esta primera parte, ¿les parece? ¿Sí? Listo, muy bien. Yo mientras tanto voy a tratar de adecuar mi otro equipo, a ver si lo tengo ya como listico, a ver si me hago el cambio mientras ustedes toman un café, ¿vale? Nos vemos 8 y 20, voy a cerrar aquí los micrófonos y en 20 minutos nos vemos entonces, 8 y 20 nos vemos.
Bien, muchachos, seguimos. ¿Dónde vamos? ¿Les parece? Muy bien. Listo, démosle pues. Aquí ya recuperé mi equipo. Sigamos donde vamos entonces. Muy bien. Denme un segundo, yo miro que si estamos grabando. Sí, aquí estamos grabando. Muy bien. Muchachos, pregunta. Desde el punto de vista de normas internacionales, ¿qué son activos? ¿Alguno me puede ayudar? ¿Se acuerda cuál es la definición de activos según NIF?
Sí, profe. ¿Cuál es? Recuérdamela, porfa. Lilian. Un activo, según las NIF, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual se espera obtener beneficios a futuros económicos. Excelente, esa es la definición. Entonces, mire, desde ese punto de vista, yo también tengo que tener en cuenta que esos activos, como lo está definiendo Lilian en este momentico, es que yo construyo mis estados financieros. Entonces, ahí hay varias cosas como para que ustedes empiecen a mirar, muchachos. Miren, uno de los puntos que generó mucho debate cuando llegó normas internacionales era, por ejemplo, las obras de arte que tenían algunas compañías. Algunas empresas, digamos que clínicas, por ejemplo, algunos centros comerciales, algunas empresas en el país y algunas personas naturales, inclusive muchos de ellos, han comprado obras de arte, ¿cierto? Compran un cuadro, un Obregón, compran una Mona Lisa por ahí que estén vendiendo. Le meten una cantidad de dinero a esos. Una escultura, muy bien. Compran ese tipo de activos, ese tipo de bienes más bien, y los incluían anteriormente en la contabilidad. En la contabilidad anteriormente los llamaban disque otros activos. Cuando llegó NIF, esta gente dijo, venga, ese tipo de compras que yo realicé en el pasado, esas obras de arte ya no las puedo tener en el estado financiero. ¿Por qué? Porque mire la definición que nos acaban de dar. Son recursos controlados provenientes de sucesos pasados que me representan un beneficio económico futuro. ¿Cuál es el beneficio económico de una obra de arte? La mayoría de las empresas se quedaba pensando 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días y no llegaban a la conclusión ¿para qué es la obra de arte? ¿Cuál es el beneficio económico? Muchos decían, no, es que yo lo hice por inversión. ¿Cómo así que por inversión? Sí, yo compré esa obra de arte en 1.000 millones y cuando la venda la vendo en 1.200, en 1.500. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que usted tiene una obra de arte y la va a poder vender por otro valor distinto? Que termina siendo un gasto. Muy bien, Julián, ese es el punto. Ese es el punto y a donde yo quería llegar. Ese tipo de bienes que se compraban en el pasado, que hacían parte de los activos, ya en norma internacional no existe, no tiene un beneficio económico futuro. Por consiguiente, esa plática, esos 1.000 millones de pesos, se van al gasto. O sea que la empresa, en el momento en que se convirtió de norma local a internacional, pudo haber tenido una pérdida grande por esos activos que tenía que no cumplen condiciones. En síntesis, la misión de nosotros ahora es revisar que en esos estados financieros no haya ese tipo de partidas que nos puedan nosotros distorsionar la información. Porque esos bienes como tal, estamos demostrando en este momento que no deberían de estar metidos dentro de los activos. Esa plática es una plática que a la luz de normas internacionales no puede estar reflejada en un estado de situación financiera. Tenemos que llevarla al estado de resultados, obviamente con las consecuentes pérdidas en su momento. Muy bien. Esos recursos pueden ser bienes o pueden ser también derechos de propiedad de la organización. Pueden ser apreciables en dinero. Es decir, mire que los estados financieros, todos los estados financieros son llevados a términos monetarios. Usted ya no dice, tengo un edificio, usted dice, tengo propiedades inmuebles por valor de tanto. Esos son básicamente el tema de los activos. Dentro de los activos que vamos nosotros a mirar, vamos a mirar los activos corrientes, vamos a definir qué son los corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos, como lo definía Liliana hace un segundo, que yo los puedo devolver dinero en menos de 1 año. Los puedo volver líquidos en menos de 1 año. Es decir, si yo tengo un CDT y el CDT se vence en este año, yo ese CDT lo debería clasificar en el corto plazo o en activos corrientes, que es lo mismo. Si por el contrario, ese título o valor que tengo, ese CDT, se vence en el 2021, yo lo debería clasificar en activos no corrientes o de largo plazo. En otras palabras, no puedo yo decir que la caja o los bancos o tales bienes siempre van a pertenecer a un activo corriente o no corriente. Y algunos de ustedes me dirán, venga, ¿y cuándo los bancos pueden ser no corrientes? Cuando usted tenga en el banco una cuenta
restringida, usted debería de mirar si esa restricción que tiene la va a levantar en el corto plazo o en el largo plazo. ¿Qué son bienes o activos bancarios restringidos? Es, por ejemplo, cuando usted dice, le voy a embargar la cuenta, y el embargo que le están haciendo, usted sabe como contador que no va a ser capaz de levantarlo en este año. Si usted no es capaz de levantarlo ahora en el 2020, sino que le va a tocar que hacer una cantidad de trámites y esa plata apenas la vuelve a recuperar en el 2021, usted debería tener la partida de bancos, así sea muy líquida, la debería llevar en el largo plazo, pero en las notas advirtiendo cuál es la razón por la cual usted llevó la partida de bancos a largo plazo. No sé si me hago entender ahí con lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes, muchachos. Es decir, lo que le quiero mostrar es que no hay un derrotero que me diga, mire, estas cuentas son siempre de corto plazo. No, cada situación es particular. Y repito, aquí es donde el tema de las notas o las revelaciones, como se llama ahora el documento, me cabe con una importancia muy alta. ¿Por qué? Porque esas revelaciones me van a mí a explicar lo que está metido en los estados financieros y por qué está metido o clasificado de X, Y o de Z manera dentro de los estados financieros. Esas notas de los estados financieros se volvieron cruciales para el entendimiento de la información. En otras palabras, el Estado, los usuarios de la información financiera y nosotros necesitamos conocer en detalle la información, a ver qué es lo que pasa allí dentro de todos esos rubros que existen. ¿Sí? Es claro el punto que les quiero mostrar, muchachos. Muy bien. Entonces, como hemos comprendido ese pedacito, tenemos que decir que dentro de los estados financieros, dentro del estado de situación financiera, por lo general la clasificación se hace de acuerdo al orden de liquidez. Lo que sea más líquido a lo que sea menos líquido. Ahora, el tema de normas internacionales ha empezado a variar un poco este tema, aunque la mayoría de los contadores del país no lo aplican como lo pide la norma, como lo exige la norma. La norma internacional dice, venga, muestre en sus estados financieros primero los bienes que usted tiene de largo plazo, o sea, los activos fijos, y luego muestre lo que usted tiene de corto plazo. Así debería estar clasificado. Sin embargo, tradicionalmente en este país lo que siempre hemos hecho es clasificar esos activos de acuerdo al grado de liquidez. Lo más líquido de primero y lo menos líquido ahí para abajo. Es decir, primero se clasifica la caja, porque la caja es dinero que tomo ya. Después el banco. ¿Por qué? Porque yo para tomar plata del banco tengo que hacer un trámite adicional. No puedo ir a sacar plata allá. Yo tengo que ir a entrar a un portal bancario y hacer una transacción por allá. En cambio la caja usted abre cuántos billetes hay, coja los billetes ya. Es como esa la razón de ser de eso. Muy bien. Dentro de las cuentas de activo corriente vamos a mirar algunas que por lo general, repito, por lo general se presentan allí dentro del corto plazo. ¿Cuáles son? La caja. ¿Todos sabemos qué es la caja o no? ¿Alguno de aquí tiene una duda de qué es caja? ¿Qué es la cuenta de caja y qué se incluye en esa cuenta? ¿O para todos está claro? ¿Está claro para todos, sí? Como para todos está claro. Muy bien. Como para todos está claro, entonces vamos a mirar lo siguiente. En la caja, básicamente nosotros llevamos los valores que tengan que ver con la liquidez, es decir, con los billetes y las monedas. Consecuentemente, luego vienen los bancos. Los bancos hay que mirar que dentro de ese rubro de bancos existen varios bancos diferentes. ¿Por qué varios bancos diferentes? Porque usted en los bancos puede tener cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Inclusive, en este momento hay unas cuentas de moda que son las fiducias. Hay fiducias que se deben de clasificar allí también como en bancos. ¿Sí? Muy bien. Inversiones temporales o inversiones. ¿Qué son inversiones? Son aquellos valores que yo voy, entrego un dinero y a cambio me entregan un título. Ese título, si es
que yo lo puedo volver líquido o lo puedo volver efectivo en menos de un año, yo lo clasificaría como activo corriente. Si por el contrario, yo voy y hago una inversión y esa inversión que hago la voy a tener por más de un año, yo lo debería clasificar como activo no corriente. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar básicamente se refiere al resultado de las operaciones que yo realizo de venta a crédito. Cuando yo vendo a crédito, yo digo, voy a entregar una mercancía, un servicio, emito el documento respectivo que es la factura de venta y esa factura de venta me sirve a mí de soporte para cobrar ese dinero hoy o mañana. Obviamente esa factura de venta tiene que cumplir unas condiciones. ¿Condiciones como cuáles? Como las que define el estatuto tributario en ese artículo 6 y 9. Entonces, usted tiene que ir a revisar allá que cumpla todas las condiciones. Es más, hoy en día, estos días, está muy de moda un nuevo requisito y es que la factura sea electrónica. El tema de facturación electrónica se volvió, digamos que, un tema de caballito de batalla de la DIAN porque lo que busca el ente regulador es hacer un control total a las operaciones que hagan las empresas. Y ese control total, ¿cómo lo quieren hacer? Antes de usted entregar a la otra persona la mercancía, por favor, envíele a la DIAN un documento donde se exprese qué está vendiendo, el valor de venta, los impuestos que haya allí, con todos los datos suyos y del comprador. Además de eso, si usted hoy o mañana quiere hacer valer esa factura como medio de prueba para el cobro, lo mejor es que tenga soporte de recibido de la factura. Y aquí va un punto importante, muchachos. Muchas empresas que están utilizando el tema de facturación electrónica, se les está olvidando que hay que acusar el recibo de esas facturas. A pesar de mandarlas por medio electrónico, hoy o mañana la otra empresa me puede decir, a mí no me llegó. ¿Usted cómo me demuestra que me llegó? Ah, se lo mandé al correo y usted me informó. Sí, dale, perdón. Te escucho. Profe, me deja con una inquietud. Vale, Julián. ¿Cuáles son las empresas que deben de implementar ese servicio de facturar electrónicamente? ¿Tienen que estar en un común directamente o cómo lo manejan o quiénes son a los que lo convienen? Pues Julián, mire, el tema de facturación electrónica básicamente se resume a que todas las personas que tengan la obligación de emitir factura lo deben de hacer ahora de manera electrónica. Se la pongo en español. Anteriormente, hace un par de años, hablábamos de régimen simplificado y régimen común, ¿cierto? Régimen simplificado son aquellas personas naturales, todas, ninguna jurídica, naturales, que tengan unos ingresos en el año inmediatamente anterior menos de 3.500 VTs y que cumplen otras condiciones, ¿cierto? Para eso le ruego el favor que le den una miradita a ese artículo 437 en el parágrafo 2, que ahí están como las condiciones que se deben de cumplir para pertenecer al régimen simplificado, y allí van a encontrar entonces que estas personas que son del régimen simplificado no están obligadas a facturar. Por consiguiente, ellos mandan simplemente un recordatorio de pago, que es una cuenta de cobro. La empresa que le va a pagar a estas personas naturales hace un documento equivalente que cumpla unos requisitos, ¿cierto? ¿Quién está obligado a facturar? Todos los que sean régimen común. Es decir, todas las personas jurídicas deben de facturar. Las únicas que no facturarían electrónicamente serían esas personas naturales del régimen simplificado. No sé si me hago entender ahí, Julián, con la respuesta. Sí, profe, sí. Sí. De hecho, sí, quedo con duda es sobre el común, ¿todos están obligados o solo los que manejen porcentajes altos? No, mijo, la verdad es que ¿quién está obligado a facturar? Toda persona que sea del régimen común, de ahí para arriba, ¿cierto? Te la pongo más en español. Cualquier persona natural
que tenga ingresos de más de 125 millones este año o de 120 el año anterior, al 30 de diciembre del año anterior, está obligado a facturar. Y por ende ya es facturación electrónica. Ya no es la facturación a papel ni a computador, no, eso ya no. Debe ser facturación electrónica. ¿Listo? Sí, Camilo, te escucho. Pero, complejo. Entonces ya también el régimen como tiene que digamos que factura electrónicamente, pues es lo que están implementando el régimen simple de tributación, donde pues, se tenía que hacerlo electrónicamente y también los proveedores también tenían que hacerlo. Ya también el régimen común sin necesidad de simple tributación tiene que facturar electrónicamente o solamente o están apenas en proceso. Sí, mijo, la verdad ya todo el mundo, porque es que la DIAN sacó ahorita en medio de la pandemia, por ahí creo que fue como si no estoy mal, fue como el 12 de mayo, fue en los primeros días de mayo, sacó una resolución, nada cortica entre otras, pues ahí les voy a dejar como la inquietud, una resolucióncita bastante gordita se sacaron, casi 1000 páginas los muchachos. En la pandemia se encerraron a escribir, entonces sacaron esa resolución, dieron las nuevas pautas de facturación a nivel nacional, no solamente electrónica, sino todo tipo de facturación, desde POS, de los documentos equivalentes, desde factura electrónica, todos los sistemas que hay, condensaron todos en esa resolución y allí mismo sacaron el nuevo calendario. Ese calendario básicamente dice, a octubre, creo que octubre, noviembre, ya todo mundo debe estar metido con facturación electrónica. Es decir, para el próximo año ya todo el mundo tiene que tener facturación electrónica, ya no va a ser una factura de papel. Ya vas a ir a comprar cualquier cosa a un supermercado o a alguna parte y te van a decir, venga, necesita factura con sus datos, entonces la mandamos electrónica. A menos que quede la POS, que es como la excepción que quedó para ciertos establecimientos que sean masivos. ¿Me hago entender ahí, Camilo, con lo que me estás preguntando? Sí, profe. Sí. Listo, está bien. Entonces no hay problema. Pues, ¿alguna otra inquietud? Muy bien, entonces sigamos. Estamos hablando de cuentas por cobrar. Dentro de cuentas por cobrar, en el balance, ¿yo qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar, aunque también existe el tema de anticipos que yo le hago a mis clientes, también pueden haber anticipos que yo le hago a la DIAN, o cuentas por cobrar a empleados, o otras cuentas por cobrar diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primer punto, desde el punto de vista de análisis financiero, para mí se vuelve crucial saber si esas cuentas por cobrar que yo tengo me las están pagando a tiempo o no. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a ir a mirar, venga, ¿cómo le están pagando a la empresa? No, mire, estos clientes le damos una factura de 30 días y me pagan a los 60, a los 90 y algunos clientes no me pagan. Entonces la empresa, con el análisis de esa información, va a tener que tomar decisiones. Va a tener que decir, miren, como nosotros tenemos en este momento unos clientes que no pagan bien, a esos clientes no le vamos a volver a vender. O a esos clientes los vamos a mandar a cobro jurídico. O a esos clientes, la próxima vez que vengan, les vamos a despachar, pero les vamos a despachar con ciertas condiciones. ¿Cierto? Firmen un pagaré, firmen una letra, manden unos cheques posfechados, no sé. Ya mirará como cada empresa las decisiones que tome de acuerdo al análisis que se haga. Y eso es lo que buscamos acá. Lo que vamos a buscar en este curso es que ustedes hagan un análisis de la información y hagan propuestas de mejora. Si usted sabe que la cartera de esta empresa no está muy bien manejada, la cartera está muy viejita, ¿qué alternativas pueden haber? Ustedes ya nos van contando en el camino. Por el contrario, si la empresa dice, no, es que yo le hago préstamos a los empleados todo el tiempo. Bueno, esos préstamos que usted le haga a los empleados, ¿en qué condiciones la está haciendo? Venga, porque si usted tiene tanta plata para prestar a los empleados, entonces usted no debería tener préstamos a los bancos. Porque mire, a usted la plata le sobra. Y ahí es donde llega a puntos donde uno dice, ¿cómo así que la empresa tiene un endeudamiento grande con los bancos y le está prestando plata a los empleados? Entonces, ¿para qué está yendo al banco a que le presten plata? Para prestar a los empleados gratis. Son puntos que hay que analizar como en el camino, muchachos. Ahí les voy dejando como esos tipsitos para que ustedes vayan como analizando el tema. Muy bien. ¿Qué son los inventarios? ¿Alguien me puede decir qué son los inventarios? Día 1.
No todos a la vez, por favor, no todos a la vez. Doc, ¿es todo bien que tiene la empresa la cual suma su valor? Yo quedaba con una duda con algo que usted comentó ahorita sobre los cuadros, y fue que yo trabajé para Aguas y Aguas haciéndoles un inventario, y ellos, aún el cuadro no teniendo el valor, era Panormal NIF, aún no teniendo el valor pues como claro o que se pudiese llevar de un cuadro, usted sabe que eso lo compran en cualquier lado, muchas veces ya no hay una factura física, pero igual la llevaban al activo. Pensaba yo, lo llevan al activo solo como control o tiene alguna finalidad. De hecho, pues porque los activos son los bienes inmuebles o materiales que compra una empresa para su funcionamiento. De hecho, sube el valor comercial y pues la empresa con eso gana pues dinero, ¿no? En el momento que lo vendan o ahí está el dinero que va depreciando, obvio. Pero lo que no sé yo es en ese tema los cuadros, cómo se vienen manejando. Muy bien, Julián. Pues mire, Julián, lo que yo le puedo decir es que todo lo que sea el tema de obras de arte con normas internacionales tocó sacarlo de los estados financieros. De hecho, hay otros rubros que también tocó sacar de allí. Le voy a mencionar otro que nos pasó con mucha frecuencia en muchas empresas. Y es, por ejemplo, el tema que llega a una empresa uno y le estaba haciendo el tema de NIF y encontraba uno las cuentas por cobrar a socios. Y le decía, venga, estas cuentas por cobrar a socios, los socios sí las van a pagar. Y el contador le decía, no, eso aquí nunca lo pagan. Entonces lo que tienen que hacer es sacar ese rubro del balance. Porque ahí no cumple condiciones. Recordemos que lo que nos decía Liliana Andrea ahorita hace un rato, decíamos, venga, ¿qué son esos activos según NIF? Son recursos controlados. Muéstrame el control ahí. Usted tiene una firma de un pagaré del socio. ¿Usted cómo le va a cobrar al socio? ¿Qué documento soporta la operación? ¿Cómo fue que se llevó la plata del socio aquí? No, él fue el fin de semana con la tarjeta de crédito de la empresa, con la tarjeta de débito y fue y almorzó y pagó con la tarjeta de la empresa. O sea, que él le debe la plata a la empresa. Sí, ¿y le va a pagar? No, no le va a pagar. Bendito Dios. Entonces, mire, ese tipo de situaciones llevó a que esos rubros los tuviéramos que sacar de la contabilidad y llevarlos al gasto. O en su defecto, cruzarlo contra utilidades retenidas para no pegarle muy duro a la empresa. Ya era la decisión que tomara cada uno de ellos. Entonces, ¿qué le quiero mostrar a Julián con lo que estamos diciendo? Hay rubros que a pesar de que uno considera que podrían ser activos, ya en norma internacional no cumple con la definición. Por consiguiente, ese tipo de bienes hay que extraerlos de la contabilidad, sacarlos de los activos y llevarlo o al gasto, como dijimos hace un momento, o si hay posibilidad de cruzar contra utilidades retenidas a los socios, pues hacerlo en su efecto por ese lado. ¿Me hago entender ahí, Julián? Sí, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Los inventarios, como decíamos hace un momento, ¿qué son los inventarios? Son aquellos bienes tangibles o intangibles. Ojo con el tema, muchachos, que aquí yo sé que me voy a meter en problemas con ustedes, porque yo puedo tener un inventario de intangibles que vendo. Esos bienes los tengo básicamente ¿para qué? Para cumplir el objeto social de la empresa. Yo tengo una empresa que vende zapatos, entonces tengo un inventario de zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos hay? Hay 1 millón de pares de zapatos. Ese es mi inventario. ¿Y eso cuánto vale? Vale 5 millones de dólares. Bueno, perfecto. No hay problema. Por el contrario, yo también puedo tener un inventario de servicios. ¿Cómo así que inventario de servicios? Es que eso existe. Con norma internacional, eso ya existe. ¿A qué se refiere ese punto? Se refiere a que usted, cuando compra intangibles para venderlos, usted debería tener un inventario de esos intangibles. Ejemplo, las empresas que compran tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un comercializador de software y entonces compro unas licencias de Microsoft. ¿Cuántas compró? Compré 100 licencias. Pero eso es intangible. Claro que sí. Yo las compré, las meto a mi inventario y cuando las voy a vender, vendo las licencias. Son intangibles. Me hago entender en ese punto, muchachos. Ese punto es un punto álgido porque vamos a tratar más adelante de mirar algo sobre eso, pero es un punto que la gente todavía cree que los intangibles no son inventarios. No, los inventarios pueden ser también de intangibles. ¿Está claro el punto ahí, muchachos?
Como que sí, porque nadie dice nada. Ah, sí, dice Jennifer. Muy bien. Jennifer, siquiera que llegó, me está ayudando. Muchas gracias. Muy bien. Inventarios. Ahora hablemos de los activos no corrientes. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Son aquellos que yo puedo volver líquido, pero en un periodo mayor a un año. O en su defecto, aquellos bienes que yo no tengo para la venta. La maquinaria que yo tengo, por ejemplo, que es para mi producción, que la tengo clasificada como propiedad planta de equipo, esa maquinaria no está para venderla. Por consiguiente, ese tipo de activos son los que constituyen los activos de largo plazo o los activos no corrientes. No los tengo para venderlos. ¿Por qué es importante esa diferenciación entre activos corrientes y no corrientes? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de un indicador que es un indicador de los más utilizados que hay, que es el indicador de liquidez. ¿Alguien de ustedes, alguno, sabe qué es la liquidez? Yo sé qué es la liquidez, yo sé que es estar pelado. Poquitico sabemos lo que es estar pelado, ¿sí o no? ¿Qué es la liquidez? Tener flujo de efectivo, ¿no? De dinero. Sí, muy bien. Tener flujo de dinero, muy bien. ¿Y a usted le gusta, Luisa, a usted le gusta tener alta liquidez o bajita liquidez? ¿Cómo le gusta? Luisa, ¿qué se me hizo? Bueno, escuché la pregunta completa, solo el final. Luisa, ¿qué es mejor para usted? ¿Tener alta liquidez o baja liquidez? No alta. Alta liquidez. O sea que a usted le gusta estar con platica en el bolso. Sí. Y ojalá de 100.000 todos. Sí, muy bien. Eso es lo que buscan, por ejemplo, las entidades financieras. Las entidades financieras le pueden prestar más fácilmente a una empresa que tenga alto flujo de efectivo que a una que tenga bajo flujo de efectivo. Las que son más líquidas obtienen, digamos, que a veces unos descuentos especiales. ¿A qué me refiero? Cuando van al banco a que le preste plata, el banco le presta dinero a una tasa más baja. ¿Por qué? Porque dicen, venga, como usted me maneja aquí una liquidez alta en el banco, yo le voy a prestar esos 100 millones de pesos a una tasa de interés más baja que a los demás. Porque juegan con algo que se llama la reciprocidad. ¿Cierto? Son temas como bancarios. Muy bien. El tema de propiedad planta de equipo es que a este rubro pertenecen todos los bienes que tiene la empresa, pero que cumple con ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Primera condición, son recursos controlados, como hemos visto todo este rato. Producto de un suceso pasado. 2. 3. Me va a representar beneficios económicos futuros. 4. Los puedo controlar. 5. Son tangibles. Los bienes de propiedad planta de equipo, de activos fijos o de inmovilizado material, como lo llama la norma internacional, son tangibles. Sexto, duran más de un año. Miren, están para la venta. Y 7, se usan para la administración o para la producción. Entonces, muchachos, la propiedad planta de equipo me tiene que cumplir 7 condiciones. Repito, ¿cuáles son las 7 condiciones? 1. Son recursos. 2. Controlados. 3. Provenientes de sucesos pasados. 4. Me representan o me van a representar beneficios económicos futuros. 5. Son tangibles. 6. Duran más de un año. Y 7. Son para el uso de la administración o la producción. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Si quieren me dicen que no. Muy bien. Aquí me están diciendo que sí. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Sigo entonces, muchachos. Vienen ahora los activos intangibles. ¿Ustedes saben qué son los activos intangibles? ¿Qué son los activos intangibles? Lo que no se puede palpar. Lo que no se puede palpar. Sí, muy bien. Por ejemplo, ¿cuál intangible se te ocurre, Camilo? Está en el ejemplo los fondos de computadores o el
tenemos un banco, pues sería, no sé, eso, todo eso. Muy bien, vamos entonces despacio, ¿sí? Bueno, entonces digamos que los intangibles son aquellos activos, debe de cumplir con condiciones de activo, que no son materiales, ¿cierto? Pero que yo los puedo controlar y voy a recibir un beneficio económico futuro. Miremos los que hay, por ejemplo, las franquicias, ¿sí? Aquí la franquicia es que yo vendo franquicias, no yo la compro, yo vendo franquicias. Si yo vendo franquicias, yo tengo una franquicia, ¿cuál es el beneficio que yo voy a tener en el futuro? Que a quien yo le arrienden, venga, pero perdón, todos sabemos que son franquicias, o no, no, estoy partiendo como del hecho de que todo el mundo maneja el término. Sabemos que son franquicias, todos los que estamos aquí conocemos el término de franquicias y en qué consiste. Sí, bueno. Catherine, Estefanía, Michelle, Julián, sabemos que son franquicias. Señor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, todos sabemos entonces que la franquicia es, yo tengo un nombre, una marca, y yo le voy a permitir a otra persona que explote esa marca. Como lo que está haciendo McDonald's, lo que hace Frisbee, lo que hacen los grandes restaurantes a nivel mundial. ¿Qué hacen ellos? Ellos dicen, venga, vaya y abra un lugar de comidas, un asadero de pollos, pero no es cualquier asadero. Llámelo Frisbee. Ah, no, un momentico, ¿cómo así que Frisbee? ¿Y por qué Frisbee? Porque nadie lo hace como Frisbee lo hace. Entonces a usted lo llevan para allá, para Frisbee, le explican cómo tiene que atender la gente, le explican cuáles son los logos de la compañía, cómo debe estar distribuido el local comercial, cómo tiene que ser la atención, es decir, le hacen una educación de la marca, porque la marca ya está posicionada. Y la idea es que cuando la gente llegue a ese sitio de esa marca, lo atiendan como lo atienden en todo el mundo en esa marca. Y le ofrezcan el pollo con el único sabor como lo saben hacer en ese lugar. Cuando suceden ese tipo de cosas, para nosotros tendremos un activo. ¿Por qué es un activo? Es intangible, sí, claro, pero mire, me cumple con todas las demás condiciones. Es un recurso controlado. Mire, si usted no me coloca el logo en esta posición, con estos colores, con todo lo que yo le voy a explicar a usted acá, si no me lo hace tal cual yo se lo pido, no le permito que usted utilice mi marca. O sea que control total, 1. 2. Suceso pasado. Claro, se lo voy a vender, se lo voy a regalar, se lo voy a alquilar. 3. Beneficio económico futuro. Claro, de las ventas que usted haga me comparte a mí tanto porcentaje. Primera condición. Segunda condición. Cuando usted necesite insumos me los compra solamente a mí. 3. Cuando usted vaya a hacer cualquier movimiento de la marca, se va a pasar de un local a otro. Va a bajar un aviso a limpiar, lo va a quitar cualquier cosa de esas, me informa a mí. Y yo le digo si se lo permito o no se lo permito. Porque los avisos míos tienen que estar a una altura, con unos colores, con una señalética que yo ya tengo institucionalizada en todo el mundo. Entonces la idea es que me cumpla con esas condiciones. Por eso es que cuando uno dice, esas franquicias me cumplen las condiciones de activos y de activos intangibles. ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Está claro o no? Cami, ¿cómo vamos? Sí, claro. Listo, Luisa, muy bien. Está claro, y saludos por ahí a Mortegui. Por aquí llegó el profe Mortegui. Profe, buenas noches, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Colega, ¿cómo vamos? Un saludo muy especial para usted y para todos los estudiantes. Gracias, profe, bienvenido. Y profe, muchas gracias. No sé si sea un momento oportuno para enviar un mensaje. Adelante, mi profe, todo suyo. Muy bien, profe. Un saludo especial para vos, para todos nuestros estudiantes. Estamos pasando desde Coordinación Académica a darles un mensaje de bienvenida al segundo semestre. Para las personas que tal vez no me conocen, yo me soy Mortegui Granada, coordinador académico en niveles de pregrado y posgrado de la Universidad Remington. Estamos iniciando un semestre muy atípico en el marco pues, de todo lo que ya hemos venido viviendo del COVID-19. Y quería como contarles
en este primer día acerca del plan académico que tiene la universidad. La universidad en este momento ya ha diseñado el plan de alternancia académica. El plan de alternancia académica significa que en ciertas tutorías el tutor va a estar trabajando de manera presencial con una parte del grupo y al mismo tiempo va a estar trabajando con la otra parte con apoyo en TIC desde la casa. La universidad se encuentra pues ya preparada para afrontar todo eso desde el punto de vista tecnológico. Contamos con toda la infraestructura. Ese plan de alternancia académica depende de manera exclusiva de los permisos y las aprobaciones que nos dé la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud a nivel local y regional. La rotación de los estudiantes será solo en ciertos módulos, no aplicará para todos los módulos de los currículos, será más que todo para los módulos base o los módulos que por su nivel de practicidad pues ameriten la asistencia hasta la sede. Pero como les digo, este plan de alternancia depende de cómo se comporta el COVID a nivel local y regional. Nosotros ya estamos listos, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, pero como el Estado colombiano le dijo al ciudadano, le entrego la responsabilidad de lo que pueda pasar con usted en marco del COVID, también el estudiante tiene el derecho de decidir si asiste o no asiste a las instalaciones, y en ese caso pues le expresaría al tutor cuando estén planificando los horarios de alternancia que no desean asistir, y verían el resto de las tutorías del ciclo o del semestre con apoyo en TICS hasta que nos permita la aprobación de alternancia académica para regresar a las aulas. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, tenga alguna duda. Pedirles dos favores, les voy a dejar por el chat de la plataforma los correos de todas las áreas del Estado administrativo para que ustedes, si tienen alguna duda, se comuniquen directamente con nosotros. Y también estamos haciendo una encuesta en la cual estamos diagnosticando en qué estado se encuentran nuestros estudiantes en cuanto a las condiciones TICS para poder afrontar una operación académica específicamente en nuestra institución. Entonces, pedirle el favor al colega que nos haga un espacito al final para que todos diligenciemos esta encuesta de carácter obligatorio para todos los estudiantes. Les dejo los canales de comunicación y quedo atento a cualquier pregunta. Listo, profe, muchas gracias. Listo, mi profe Martegui, muchas gracias. Ahí está pues como la información, muchachos, redondeando lo que estábamos discutiendo pues como al principio de la tutoría. Muy bien. Entonces continuemos pues, ahí el profe Martegui nos está dejando como la informacióncita de chat para que la tengan muy en cuenta, porfa, con las recomendaciones que nos está haciendo. Muy bien, continuemos entonces, ahí estamos hablando como de los activos, vamos a pasar ahora al tema de pasivos, ¿sí? Los pasivos básicamente, ¿qué son? Deudas, ¿cierto? ¿Aquí hay alguien que tenga deudas o no? ¿O nadie tiene deudas? ¿Qué serán las deudas? Las obligaciones que tengamos con terceros o con alguna organización. ¿O con la universidad, sí o no? También. O posiblemente. Catherine, dentro de esas deudas, podríamos decir que hay deudas de corto plazo y de largo plazo también, ¿o no? Sí, señor. ¿De pronto se te ocurre alguna deuda de corto plazo o de largo plazo? De corto plazo, el arriendo, los servicios. De largo plazo, o sea, hablando de mí, ¿no? De las deudas que yo tengo. Sí, si es una empresa, pues dependiendo de qué fecha haya pactado la obligación que tenga con la entidad que le hizo el préstamo o que le provee, pues que le provee la mercancía, es dependiendo si lo pactaron a 6 meses, a 1 año. Muy bien, excelente. Sobre todo, digamos que en esta parte de pasivos, ahí está como la definición. Esta definición, básicamente la que ustedes están viendo en pantalla, es toma de NIF. Obligación presente adquirida, para su cancelación requiere desprenderse de recursos que representan beneficios económicos futuros. Yo ahí no me voy a detener, ¿sí? No me voy a detener ahí. Pero aquí sí quiero mirar unas cosas distintas. Como Catherine nos está diciendo, mire, es que nosotros podemos tener deudas de corto plazo, como la que ella nos está diciendo, o deudas de largo plazo. Por lo general, en el 99% de los estados financieros de las empresas, encontramos que esos pasivos de largo plazo casi siempre se refieren a obligaciones financieras. Porque cuando una empresa va a un banco a que le preste dinero, le dice, venga, suélteme dinero, pero por favor entréguemelo, y yo se lo quiero pagar en 6 meses, y en 1 mes, y en 2. No, deme un plazo más o menos largo para yo poder, de una manera tranquila, con una cuota cómoda,
ir produciendo en mi empresa e irle retornando el dinero a ustedes con un capital, perdón, con unos intereses que ustedes me van a cobrar de manera igualmente periódica. Entonces, la misión aquí es ¿cuál? Identificar muy bien lo que son los pasivos o las deudas de largo plazo, teniendo en cuenta la siguiente situación, muchachos. Esas deudas de largo plazo, ejemplo, una deuda que adquirimos a 10 años, yo tendría que saber en este año 2020 cuánto le voy yo a abonar a esa obligación y ese pedazo que yo voy a pagar en este año, sacarlo del valor total de la obligación y dejarlo como de corto plazo. Porque recuerde, las obligaciones de corto plazo son las que yo voy a cubrir o a pagar en menos de un año y las de largo plazo es las que yo voy a pagar en más de un año. Es decir, hay obligaciones financieras que se vuelven de corto plazo porque las tengo que cubrir rápidamente o se pueden volver de largo plazo porque el banco me dio unos plazos muy cómodos para pagar. Dentro de esos pasivos corrientes podemos tener como cuáles, además de las obligaciones financieras, podemos tener los proveedores. Los proveedores son aquellas empresas o aquellas personas naturales que vienen y me entregan unos bienes o unos servicios, como lo explicamos hace un momento, porque yo puedo comprar servicios para comercializar, y ellos me dicen, mire, tenga, le entrego la mercancía, tenga, le entrego ese servicio, y me lo paga en un mes, en 2 meses, o me lo paga en el transcurso de este año. Los proveedores, por lo general, son de corto plazo. Casi ninguna compañía se atreve a entregar mercancía para que le paguen a más de un año. Casi nadie lo hace. ¿Existe la figura? Sí existe. Lo que pasa es que cuando... No, profe, pero sí, hubo una ley que cambió donde los obligaban a pagarles a una niñera. Sí, Julián, muy buen punto. Muy buen punto. La ley 2024 que salió hace apenas unos días, hace creo que unas 2 semanas salió, esa ley 2024 que fue apoyada por ACOPI, una de las instituciones pues que agremia a los industriales y a los dueños de pequeñas y medianas empresas, de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, apoyaron el tema para que las entidades que les compraran los insumos o la mercancía a ese segmento de las empresas que son medianas o pequeñas, les pagaran rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Para redondear lo que está sugiriendo allí Julián con su intervención. Lo que se hizo fue que las empresas grandes, ejemplo, el Éxito, Ecopetrol, entidades muy grandes a nivel nacional, lo que hacían era que le tomaban la mercancía a los pequeños y les pagaban a 90 días, a 120 días, a 180 días. Entonces imagínense una persona que tiene un capital limitado, una empresa de 10 millones de pesos, y le entrega la mercancía al Éxito, y el Éxito le dice, te voy a pagar en 120 días. Venga, pues que yo tengo un capital muy pequeño de 10 millones. Esas son las condiciones. Tómelo o déjelo. Si quiere me deja la mercancía, si no, pues llévesela para otro lado. Estas entidades, estas empresas, perdón, tan grandes, a veces abusan del poder que tienen. Le tocó al Estado venir a intervenir en la economía y decir, venga, hágame el favor, a esas empresas me les paga máximo a 60 días este año. Y el próximo año me les paga máximo a 45 días. O sea que los metieron pues como en cintura. Sin embargo, para mí todavía sigue siendo demasiado plazo 45 días. Me parece demasiado. Me parece demasiado. Fue lo máximo que pudo hacer el Estado. Por lo menos hicieron algo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, Julián? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Está bien. Muy bien, hablemos ahora de las cuentas por pagar. En cuentas por pagar van aquellos pasivos que no se refiere a la gente que me está entregando a mi mercancía o bienes para comercializar, sino a otro tipo de servicios. Por ejemplo, servicios públicos, arrendamientos, honorarios, suscripciones, todo ese tipo de cosas debe ir dentro de las cuentas por pagar. Y repito, estas cuentas por pagar deben ser de corto plazo, o sea, deben de cubrirse en menos de un año. Dividendos o participaciones. Cada vez que una compañía
cierra un ejercicio contable, debe de expedir estados financieros y allí el resultado de la operación. De ese resultado de la operación hay que entregar a los socios unas platas. Es decir, los dueños de la compañía vinieron, hicieron un aporte de dinero, muchos de ellos también trabajan en la compañía y lo más lógico es que de las utilidades que tenga este negocio, me entreguen una parte de esas utilidades. A eso es lo que se llama dividendos o participaciones. Se supone que si son para pagar en menos de un año, deberían de estar clasificados en el corto plazo. Muy bien. El que sigue, quinto, impuestos, gravámenes y tasas por pagar. Se refiere a los impuestos. Los impuestos prácticamente en ningún caso le dan a usted más de un año para pagarlos. Usted los impuestos que causó al 30 de diciembre los tiene que pagar máximo para como en mayo del año siguiente, que es el impuesto de renta o el de industria y comercio en algunos municipios. De resto, todos los demás impuestos se pagan casi que en el mes siguiente o máximo al cuarto mes, como el caso del IVA. ¿Sí? Obligaciones laborales. Se refiere a todos los pasivos que tienen que ver con los empleados, con el tema de nómina. Y allí pueden haber desde salarios, cesantías, interés de cesantías, prima y vacaciones, como también cálculos actuariales. ¿Qué son cálculos actuariales? Que pueden ir dentro de ese rubro. Son aquellos valores que la empresa debe pagar en un momento determinado a los empleados que tenga pensionados dentro de la empresa. Ay, ¿cómo así? ¿Es que una empresa puede pensionar a un empleado? Claro. La pensión en este país no solamente la pagan los fondos de pensiones. Hay empresas que han tenido regímenes especiales y que tienen dentro de sus estados financieros un rubro donde están pagando mensualmente unas acreencias laborales por pensiones de sus empleados. Algunas entidades históricamente todas los tienen, ferrocarriles nacionales y otras de esas. Muy bien. Pasivos estimados y provisiones. Se refiere básicamente a aquellos pasivos que requieren tener unos dineros, entre comillas, guardados para cuando la obligación se vuelva realidad, poderlos pagar. ¿A qué se refiere eso? Pasivos estimados es lo que uno estima que tiene que pagar en una fecha futura. Desde el punto de vista laboral es como el tema más sencillo, el que más utilizamos todos, y se refiere básicamente a que los empleados cada mes deberían de tener un pago por sus prestaciones sociales, por el tema de intereses, prima, vacaciones y demás. Esos empleados en la contabilidad deberían de tener reconocida ese pasivo que estamos calculando, esa provisión que estamos haciendo. A eso es lo que se refiere a sus pasivos. Por lo general, no todos, la gran mayoría de esos pasivos se deben pagar dentro de este año. Algunos se tienen que pagar al año siguiente, o en la primera quincena de enero o al 14 de febrero, como el caso de los intereses de las cesantías y de las cesantías respectivamente. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, muy bien. María Cristina, ¿vamos hasta ahí o no? ¿Cómo vamos? Se quedó sin audio María Cristina. Muy bien. Ingresos recibidos por anticipado. ¿A qué se refiere eso? A dineros que la empresa ha recibido, pero que no es para la empresa, es para un tercero. Se utiliza mucho en las compañías que hacen recaudo, por ejemplo, de servicios públicos. Voy a poner un ejemplo, el mismo Éxito. El Éxito en sus estados financieros debe tener un rubro que se llama ingresos recibidos por anticipado o ingresos recibidos para terceros, ¿cierto? Más bien, este ingreso recibido para terceros, que realmente el que estoy poniendo el ejemplo, son aquellos dineros, por ejemplo, de servicios públicos que reciben en estos tipos de establecimientos. Y ese dinero no es para ellos, sino para un tercero. También hay ingresos recibidos por anticipado. ¿Cuándo? Cuando empresas dicen, mire, yo vendo celulares. Así, véndame el celular, páguemelo y yo con mucho gusto se lo despacho. Entonces, la empresa recibe el dinero y cuando recibe el dinero dice, tengo que llamar al proveedor a que me despache el celular y lo tienen que despachar desde China.
Por consiguiente, esta compañía tiene un ingreso que recibe en este momento, todavía no lo puede contabilizar como ingreso porque no ha entregado el producto o el servicio. Solamente hasta cuando lo entregue, hasta ese momento, el ingreso ya será reconocido como tal. ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Sí, pues. Sí, muy bien. Camilo, ibas a decir, a preguntar algo, me pareció. Camilo, ¿ibas a preguntar algo? No. Ah, bueno, está bien, muy bien. Y existe dentro de los pasivos también otros que son anticipos de clientes. A veces hay clientes que vienen y dicen, vea, mire, yo necesito que usted me haga esta pieza que tengo acá. Supongamos que nuestra empresa sea una empresa de metalmecánica. Necesito que me haga una pieza como estas. ¿Cuánto se demora? Un mes. Ah, bueno, yo con mucho gusto le hago la pieza si usted me hace un anticipo para yo asegurar que usted no me va a dar con la pieza hecha. Y estas empresas lo que hacen es que reciben este dinero y lo manejan por una cuenta 28, un anticipo de clientes. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Muy bien. Hasta aquí estamos hablando básicamente de pasivos de corto plazo. Los pasivos de corto plazo o los pasivos no corrientes, que es lo mismo, les ponía un ejemplo ahorita, les decía, miren, las obligaciones financieras cuando las tengo que pagar en el futuro, en más de un año. Esas obligaciones financieras son no corrientes. Y hay un caso muy típico de los pasivos a largo plazo que son los bonos. ¿Qué son bonos? Son aquellos títulos que emite una empresa para que los demás inviertan temporalmente en la compañía, con la característica de que le vamos a devolver el dinero en un tiempo fijo y le vamos a dar una rentabilidad por ese dinero. En otras palabras, los bonos es como si le prestaran dinero a la empresa y la empresa devuelve ese dinero al cabo de un tiempo con unos intereses para que la gente se motive a venir a comprar esos bonos. ¿Me hago entender con el tema de bonos, muchachos? ¿Sí estamos claros? Muy bien. Pasemos ahora al tema del patrimonio. ¿Sí? Hace un rato decíamos, mire, contablemente, ¿qué es el patrimonio? Realmente es la diferencia que hay entre los activos y los pasivos. Es como si teóricamente yo fuera a liquidar mi empresa. ¿Liquidar mi empresa es qué? Ah, mire, yo tengo unos activos que valen 1.000 millones y tengo unas deudas de 400 millones. ¿Cuánto me queda? Me quedan 600. El estado financiero nuestro, el estado de situación financiera que estamos hablando, lo que hace es que me va a reflejar en esa parte del patrimonio el valor de esa diferencia. Muy bien, ahí tampoco me voy a detener mucho. Les voy a hablar de algunas de las principales cuentas del patrimonio. El capital es ¿qué? Lo que los socios aportaron. Las reservas, ¿qué son las reservas? Son aquellos dineros que la ley o los estatutos obligan a tener guardado en caso de una emergencia. Muy seguramente que las empresas que han sido juiciosas con el tema de las reservas, ahora con este encierro que nos tocó que vivir a nosotros, con este canazo tan disimulado aquí en la casa que nos tocó pagar, esas empresas muy seguramente, las que fueron bien juiciosas, tienen o tuvieron la posibilidad de coger de esas reservas para ir a pagar ciertos pasivos que tenían que haber pagado, con el fin de no endeudar mucho a la empresa. Eso pudo haber sucedido. Dentro de ese patrimonio también encontramos las utilidades del ejercicio, que en ese rubro prácticamente va el valor de las utilidades de este ejercicio, del actual. Y hay un rubro también que se llama utilidades de ejercicios anteriores, que es la sumatoria de las utilidades que es retenidas, sin contar las utilidades de este año. ¿Es claro hasta ahí el tema, muchachos? ¿Es claro o no es claro? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahí en pantalla ustedes están viendo la estructura de lo que es
la composición de un patrimonio de una sociedad, ¿cierto? El patrimonio puede tomar diferentes denominaciones. Es decir, miren, ustedes van a encontrar en las sociedades de capital, es decir, en las SA, en las SAS, en la sociedad en comandita por acciones, esas tres sociedades son las que llaman sociedades de capital. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar que ese capital o ese patrimonio está dividido en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Ahí les dejo una consultica para que la hagan, por favor. Revisen desde el punto de vista accionario cómo se manejan esos tres capitales, qué es autorizado, qué es suscrito, qué es pagado. Y además de eso, les ruego el favor que revise cuáles son las condiciones de una SA, las condiciones de una sociedad en comandita por acciones y las condiciones de una sociedad anónima simplificada. Voy a tratar de hacerme entender. En la sociedad anónima se debe de se debe autorizar un valor de capital. De ese valor del capital se tiene que suscribir una parte y de lo que hay suscrito se tiene que pagar otra parte y hay unos términos para eso. A eso es lo que yo quiero que ustedes, por favor, me ayuden a validar. Valídenlo, por favor, y nos cuentan en la próxima tutoría que nos veamos. ¿Existen otras sociedades? Sí, adelante. Catherine. Muy bien, la consulta es cuál. Ustedes van a revisar de esta primera que hay aquí, de estas sociedades, perdón, se me fue el slide. De estas sociedades de capital que hay aquí, van a revisar las características de las sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Hay tres. 1, sociedad anónima. 2, sociedad anónima simplificada. Y 3, sociedad en comandita por acciones. Esas tres sociedades tienen la particularidad que el capital se divide en capital autorizado, este de aquí, capital suscrito, este otro, y capital pagado. Por favor, revisen en cada una de esas sociedades cuáles son las condiciones de manejo de estos tres rubros, perdón, de estos tres capitales. ¿Me hago entender, Catherine? ¿Hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Muy bien. Sigamos mirando entonces. ¿Qué otro tipo de sociedades existen? Existen las sociedades de personas, ¿sí? Como la sociedad colectiva, la sociedad limitada. Estas sociedades también tienen unas condiciones, por favor averigüenlas también. Estas sociedades tienen cuotas o partes de interés en su capital. Las primeras que acabamos de ver, las de arriba, las sociedades de capital, el patrimonio se divide en acciones. Esta se divide en cuotas o partes de interés social. Y existen también las sociedades de personas naturales. Es decir, las personas naturales solitas como tal. Hay personas naturales que hacen empresa. Esas personas naturales aportan un capital a esas sociedades. Averigüen toda esa parte, por favor, para que lo discutamos en la próxima tutoría. ¿Listo? ¿Me hice entender ahí con la consulta, muchachos? Perfecto. Entonces, la de capital simplemente era, bueno, la sociedad anónima, cuánto le autoriza el Estado para suscribir, si el suscrito se tiene que pagar un 50%, bueno, ese. Sí, señor, es eso, Carlos. Claro, y además de eso, hay que mirar que el Estado les da a estas sociedades un plazo para pagar esos dineros. ¿Cuáles son los plazos? Eso es lo que yo quiero que ustedes miren, esas condiciones. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Pasemos ahora al estado de resultados. ¿Sí? Como su nombre lo indica, vamos a mirar cuál fue el resultado de este periodo. Y ese resultado se mide en términos de ¿qué? De una utilidad o una pérdida. ¿De dónde sale esa utilidad o esa pérdida? Sale de la diferencia entre lo que vendí y lo que me costó esa venta que hice. En otras palabras, el estado de resultados se determina tomando el valor de los ingresos, restando los costos que yo tuve que incurrir y restando también los gastos que yo tengo en mi operación normal. Si esa diferencia que hay ahí me da positiva, es porque tengo utilidad. Si me da negativa, es porque tuve pérdida. Y cuando yo tengo pérdida, tengo que analizar mis estados financieros para determinar por qué tengo una pérdida.
para poder tomar las decisiones correspondientes, de tal forma que yo tenga la posibilidad de utilizar unas estrategias empresariales para que esa pérdida no crezca o para que no haya pérdida. Entonces, la misión ahí es comprender muy bien el negocio para tomar unas decisiones adecuadas que le permitan al negocio salir de la situación donde está. Muy bien. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos, básicamente para nosotros, contablemente es más fácil comprenderlo como que son las ventas, la facturación que yo hago. Sin embargo, de manera técnica, lo ven allí en la presentación que están ustedes apreciando allí, que dice, son los aumentos transitorios de patrimonio que generan aumentos de activos o disminución de pasivos. Y pueden ser operacionales o no operacionales. En otras palabras, si yo tengo ingresos de la venta de lo que yo hago en mi empresa, entonces esas ventas que tengo son mis ingresos. Y esos ingresos pueden ser directamente de lo que yo hago o pueden ser indirectos. ¿Indirectos como cuáles? Ah, mire, es que yo tengo una plática en el banco y el banco me paga unos rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros no corresponden a mi negocio como tal, corresponde a una actividad alterna a mi negocio. Si yo soy una empresa comercializadora de computadores, significa que los ingresos míos provienen de la venta de computadores. Pero si yo tengo una plática en el banco y el banco me paga intereses, esos intereses son también ingresos para mí, pero son ingresos no operacionales. Creo que ahí está como explicado el tema de esa diapositiva. No sé si queda claro para todos, los escucho. Profe, las ganancias ocasionales. Muy bien. Cami, listo. Cami, ¿qué son ganancias ocasionales? Que no es un ingreso fijo, que puede ser, digamos, un premio o cualquier otra cosa que no tiene claro que lo va a ganar, puede que lo gane un año, no. Muy bien, entonces miremos ese tema. El tema de las ganancias ocasionales sean ingresos no operacionales. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es un valor que yo me gané de manera esporádica y no lo esperaba. En otras palabras, las ganancias ocasionales son aquellos dineros que provienen puntualmente de una de varias actividades. ¿Como cuáles? De una herencia, por ejemplo, ¿sí? De una lotería o una rifa que me gané, o de la venta de un activo fijo que yo tuve por más de 2 años. Todo eso son actividades alternas a mi negocio. No tienen, digamos que, clasificarse como ingresos operacionales porque yo no me dedico a esas actividades. Fue algo extraordinario que sucedió. Este tipo de ingresos son los que caben, como está diciendo Camilo en este momento, caben justamente ¿dónde? Dentro de los ingresos no operacionales. ¿Listo? Cami, ¿estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Y para que vamos rematando, pues como todo este día, hablemos de los gastos. ¿Qué son los gastos? Son aquellas erogaciones que yo necesito para poder operar desde el punto de vista administrativo u operativo. Y son aquellos egresos que yo tengo que no voy a recuperar en la venta de los bienes o los servicios. A diferencia de los costos ¿qué son? Son aquellos valores que yo recupero cuando vendo de manera directa el bien o el servicio. Me voy a tratar de hacer entender. Si yo digo que yo tengo una empresa que comercializa computadores, cuando digo, compré un computador $1.000.000 y lo vendí $1.500.000, además de decirme que soy muy descarado porque tengo un margen muy grande de utilidad, me van a decir, venga, ese $1.000.000 que fue el valor que le costó a usted ese bien, usted lo debe reconocer como costos dentro de su negocio. Porque cuando usted venda el computador, lo recupera de manera inmediata. Entonces recordemos, los costos son aquellos valores o aquellas erogaciones que se hacen, pero que lo voy a recuperar de manera directa el día en que yo produzca un ingreso. Los gastos son aquellas erogaciones que a pesar de recuperarlas en el tiempo, puede que en ningún momento lo recuperen. Por ejemplo,
Mire, es que yo tuve que pagar arrendamiento. Si yo nunca tuve una venta de nada, pues no recuperé la plata. Hice una mala inversión. Entonces, los costos tienen una relación directa con la venta. Los gastos, no. Los gastos son aquellos pagos que yo hago, aquellas salidas de dinero que yo hago, que no necesariamente las voy a recuperar con la venta de los productos. ¿Me hago entender con esos dos puntos, muchachos? Sí, muy bien. Recordemos que los gastos también pueden ser operacionales o no operacionales. ¿Los operacionales cuáles son? Son los gastos de administración o los gastos de venta. Dentro de eso, ¿qué cabe? Cabe salarios, arrendamientos, honorarios, impuestos, servicios, contribuciones, reparaciones, depreciaciones u otros gastos diversos. Los no operacionales se refieren básicamente a aquellos gastos, sobre todo los bancarios. Esos gastos bancarios irían dentro de los no operacionales. Para los que manejan contabilidad son la cuenta 53. Muy bien. Ahí están como los principales gastos. Me adelanté hacia la diapositiva. Ahí están como todos, de manera general. Los no operacionales, como les decía, los financieros, también puede haber otros gastos como cuáles. Cuando usted venda un bien y pierda plata cuando lo vendió, sea una pérdida en venta y retiro de bienes. Hay otros gastos extraordinarios y otros gastos diversos que podrían clasificarse como no operacionales. Muy bien. Y los costos, como les decíamos hace un momento, básicamente los costos se refieren a ¿qué? A esos valores, como les decíamos hace un momento, que van a ser recuperados cuando yo venda. Muy bien. Y aquí al final vamos a encontrar una estructura, un modelo básico de cómo se presentaría un estado de resultados o un estado de resultado integral. Básicamente cómo se conforma o cómo se realiza, se presenta un estado de resultados. Se toman las ventas, a esas ventas le disminuyo el valor del costo de las ventas, con lo cual obtendré una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le quito los gastos, me da una utilidad operacional, le quito los gastos financieros o no operacionales como los llamábamos hace un momento, me da la utilidad antes de impuestos. Le resto los impuestos que tenga que pagar por la intermediación de lo que yo hago, me da una utilidad neta. Y esa utilidad neta yo debería restarle los dividendos para que me queden las utilidades que yo voy a tener dentro de los estados financieros. Muchachos, preguntas hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro el tema? Esto básicamente es un repaso. Lo hicimos muy rápido porque queríamos recordar los rubros que vamos a necesitar para poder construir todo lo que vamos a hacer de análisis financiero en este curso. Preguntas, muchachos. ¿Los escucho o las escucho? ¿O los leo? Como una duda nomás. Dale, cuenta lo que son salarios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa industrial, digamos el salario de lo que son una mano de obra, irían costos comparados con los que son los administrativos, o van en gastos, el salario en ese lado. Muy bien, Camilo. Los costos son los valores que yo recupero de manera directa. Y esos costos también tienen otras connotaciones especiales como la que estás advirtiendo. ¿Y es cuál? Mire, si yo necesito una mano de obra para que me elabore mi producto, eso es directo al producto. Entonces significa que esos salarios que yo le voy a pagar a los operarios de la compañía son valores que yo debo incluir dentro de los costos. Porque en los gastos, ¿qué irían los salarios, pero del personal de administración o del personal de ventas? Lo que son los gastos, o más bien los pagos, para no llamarlos gastos, los pagos que yo le hago al personal operativo, que tiene que ver directamente con la producción de lo que yo hago. Esos pagos salariales los debo incluir como costos dentro de mi estado de resultados. ¿Estamos ahí, Camilo? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, muchachos, esta es como la primera parte que queríamos compartir con ustedes. Ya tienen en sus manos la presentación. Igual para la próxima tutoría les pido por favor que le den una leidita a lo que vimos el día de hoy, revisen el video que lo subimos ahora más tarde si Dios quiere, y estamos pues como muy atentos para que continuemos con el trabajo y arranquemos ahora sí en forma en la próxima tutoría, porque ya dejamos sentadas las bases de lo que yo necesitaba, que básicamente es los rubros que componen estados financieros, lo que es
corto y largo plazo en los estados financieros y la estructura del estado de resultados. Es como el resumen de lo que hicimos el día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? No, profe, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Julián, con mucho gusto. Les deseo pues a todos una feliz noche, un abrazo para todos. Me gustó tenerlos por acá. Nos vemos en un par de semanas. Otro día festivo, ¿no? Sí, profe, igualmente para usted, muchas gracias. Está bien, muchas gracias a todos. Feliz noche y que descansen mucho.